'Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. Bueno, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a mi primer vídeo en este canal de YouTube que estreno por fin, ¿vale? La verdad es que ya tenía bastantes ganas de tirarme a la piscina y empezar con este proyecto. Así que, nada, simplemente daros la bienvenida, que sepáis que al final el objetivo de este canal es que sea un canal sobre divulgación de powerlifting y quizás de entrenamiento de fuerza en general, en el que lo vamos a orientar sobre todo, bueno, lo voy a orientar sobre todo a cosas relacionadas como la forma y ejecución de los movimientos de competición, ¿vale? Cosas relacionadas con programación del entrenamiento, casos prácticos con mis atletas, ¿vale? Así que, nada, espero que disfrutéis este canal tanto como espero que lo voy a disfrutar yo. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con la primera temática, bueno, con la temática de este primer vídeo, ¿vale? Y va a ser sobre el unrack y el walkout en sentadilla, ¿de acuerdo? Al final, el walkout es algo que simplemente lo he añadido porque sé que es algo de lo que también se puede hacer bastante y mejorar, pero tampoco creo que vaya a dar como para un vídeo solo. Entonces, bueno, lo he metido aquí simplemente porque sé que un vídeo aislado simplemente sobre el walkout no lo voy a hacer. Sé que en un futuro un poco más adelante sí quiero hacer un vídeo que sea únicamente un vídeo completo sobre la sentadilla, tratando absolutamente todo, que sea un vídeo a lo mejor de 45 minutos, una hora y cuarto, hablando sobre todo de la sentadilla. Pero bueno, eso quizás lo veremos más para un futuro, pero sí quería empezar, tenía claro que quería empezar con este vídeo, ¿vale? ¿Y por qué quería empezar con el unrack? Porque creo que al final el unrack, ¿vale? En la sentadilla es el gran olvidado. Porque muchas veces el ojo está puesto, a la hora de analizar una sentadilla, muchas veces el ojo está puesto principalmente una vez que el levantador está puesto o la levantadora está puesta en la posición inicial y va a empezar el movimiento, ¿vale? Pero creo que al final muchas veces ese ojo se pierde en el unrack. ¿Y por qué creo que es importante? Porque el unrack al final es, por así decirlo, y con esto también me parece bastante interesante empezar el canal con esta pequeña cita o expresión o frase o como lo queráis llamar. Bueno, los movimientos de competición de powerlifting a nivel técnico son fáciles, ¿vale? O sea, son fáciles en el sentido de que simplemente tienes que levantar una barra en línea recta y fin. O sea, no tienes que hacer nada más. No son movimientos complejos. Y al final, a nivel de palancas, hay muy poquita gente que tenga excesivamente malas palancas hasta el punto de que se le atranque un movimiento de competición para hacerlo con los estándares, que se le haga eternamente difícil. Igualmente hay muy poquita gente que está muy prediseñada para un movimiento en concreto, ¿vale? Al final toda esa gente, digamos, son extremos, la amplia mayoría de las personas se mueven en una gama media, en un rango medio, que puede ser un poquito mejor para un movimiento, pero bueno, generalmente no suele haber mayores problemas. Pero al final estos movimientos sí que son fáciles en el sentido de que, como he dicho, simplemente se trata de mover la barra desde un punto A hasta un punto B a una velocidad relativamente baja y movimientos en contextos bastante estables, ¿vale? Entonces, estos movimientos los podemos hacer fáciles si nosotros nos predisponemos a ello, ¿vale? Y aquí es donde entra en juego el setup, ¿vale? Que al final el setup muchas veces se le da la importancia que tiene en la banca y en el peso muerto, pero en la sentadilla no se le da, y en la sentadilla lo tenemos en el unrack, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde que nosotros nos, digamos, por decir, salimos a tarima o simplemente estamos entrenando, desde que, digamos, vamos a empezar el movimiento hasta que lo empezamos como tal, tenemos que pasar por sacar la barra del rack, hacer el walkout y una vez que lo hagamos ya estamos, digamos, o nos colocamos en esa posición inicial, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos ese unrack mal, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a partir ya con una posición muy ineficiente en esa sentadilla, ¿de acuerdo? O si hacemos el walkout mal, probablemente nos afecte bastante también a la posición inicial, ¿vale? Entonces, quería empezarlo con esto porque, como he dicho, me parece el gran olvidado y creo que sin duda hacer bien un unrack y hacerlo mal puede tener mucho impacto, tanto para bien como para mal respectivamente, en esta sentadilla, ¿vale? Entonces, nada, simplemente quería empezar este canal precisamente con ese aspecto, ¿vale? Porque me parece que es algo que se pasa muchas veces por alto y sin duda creo que tiene una gran repercusión en cómo empezamos el movimiento, en cómo llegamos a esa posición inicial, ¿vale? Y por tanto, al final, en esa posición inicial es la que va a dictaminar si nuestro movimiento va a salir bien o no, ¿vale? Porque como he dicho, al final los movimientos de powerlifting son relativamente fáciles si nos predisponemos para ello. ¿Y cómo nos predisponemos para ello? Simplemente teniendo una buena posición inicial. ¿Y esa posición inicial cómo la alcanzamos bien?
preocupándonos y haciendo bien el setup, de manera que, digamos, cerremos todo ese camino que tenemos desde estar sin colocar a estar colocados de la manera más eficiente posible, de manera que llegamos a este punto de estar colocados y que tengamos la mejor posición inicial posible para que eso nos facilite el movimiento todo lo posible, valga la redundancia, ¿vale? Así que nada, sin más dilación vamos a empezar, ¿vale? Voy a cambiar plano, quizás haya aquí un pequeño corte, pero voy a colocar el rack y todo eso y empezamos ya con la parte práctica, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar con la parte práctica, ¿de acuerdo? Como he dicho, la importancia del on-rack, ¿vale? Es porque os va a posicionar, ¿vale? Os va a permitir alcanzar la mejor posición inicial posible de cara a la sentadilla, ¿vale? Lo tenemos que mirar algo así, digamos, como la misma importancia más o menos que tiene un slack en un peso muerto, ¿vale? Al final, el slack en peso muerto, más allá de pretensar la barra, también lo que nos permite es colocarnos en una posición inicial óptima, ¿vale? Pues al final, en la sentadilla, obviamente, no tenemos ningún tipo de slack, pero sí que tenemos el un-rack. ¿Por qué? Porque es el punto en el que pasamos de no tener peso encima a tenerlo encima, ¿vale? Que al final es algo similar a lo que hacemos en el slack con el peso muerto, que es un punto en el que pasamos de no tener nada de peso en las manos a tensar la barra y empezar ya a tener parte del peso encima, ¿vale? O sea, bueno, encima, cogido con las manos, ¿de acuerdo? Que es por eso al final también por lo que nos posiciona algo mejor, ¿vale? Entonces, con el un-rack pasa lo mismo. Con el un-rack al final vamos a pasar de no tener peso encima a tenerlo y por ende esa transición va a ser muy importante porque si la hacemos bien nos vamos a asegurar o por lo menos nos vamos a intentar curar en salud de tener una mejor posición inicial, ¿vale? Pero si lo hacemos mal probablemente lo que va a pasar es que ya empezamos el movimiento con una posición bastante peor de lo que podríamos y que eso al final luego nos afecta a la mecánica del movimiento, ¿vale? Entonces, es importante, ¿vale? También porque al final vamos a buscar mantener la posición de stack, ¿vale? Los que me seguís, si hay aquí alguien viéndome que me sigue en Instagram de hace un tiempo, sabrá que he sido pesado y más que pesado con el tema del bracing, tener buena posición de stack, controlar bien la respiración, ¿vale? Pues al final con el un-rack, aquí viene la importancia. Lo que buscamos con el un-rack, ¿vale? Es a la hora de sacar la barra, mantener esa posición de stack, ¿vale? Que como ya he dicho alguna vez, como he explicado alguna vez, simplemente se trata de mantener la pelvis alineada con la caja torácica y importante también con la cabeza, ¿vale? O sea, con la cabeza es, digamos, con el cráneo encima de esto, ¿vale? Que se mantenga una línea vertical, porque al final, que esto muchas veces se nos olvida, ¿vale? O se pasa también un poco por alto, el torso, ¿vale? No va solo, digamos, hasta aquí, ¿vale? O sea, el torso no es esto, el torso también ocupa esto. ¿Qué quiere decir? Que al final también el movimiento que hagamos con la cabeza, ¿vale? O cómo la tengamos orientada también va a afectar a la posición de la columna y por ende a la posición del torso, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queremos hacer un un-rack, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que buscar es mantener esa posición de stack bajo la barra una vez que la sacamos, ¿vale? Porque eso es lo que nos va a permitir mantener toda la rigidez del torso y por tanto que cuando estemos en esa posición, una vez que hagamos el workout, estemos en una posición idónea, ¿vale? Entonces, ¿a qué es lo que me refiero realmente? Si vosotros os fijáis, en muchos levantadores, ¿vale? Es bastante común que cuando se meten debajo de la barra, se colocan y demás y lo hacen todo bien y una vez que la sacan, lo que vemos es lo siguiente. Hacen un rack en el cual simplemente, digamos, se pierde la posición de los codos se elevan un poco hacia arriba, tengo la espalda alta, ligeramente chepada, estoy mirando al suelo con el cuello completamente flexionado hacia abajo y de ahí simplemente hago el un-rack y aquí estoy y aquí ya estoy colocado en esta posición inicial, ¿vale? O sea, realmente esta posición inicial es algo que estaréis cansados de ver la mayoría de muchos levantadores, ¿vale? ¿Y por qué fallamos aquí? Porque esa posición, ¿vale? Al final lo que nos está haciendo es perder esa posición de stack, ¿vale? ¿Por qué nos está haciendo perder esa posición de stack? Porque cuando nosotros estamos aquí, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos en esta posición, a la hora de sacar la barra, si nosotros cuando la sacamos hacemos así, ¿de acuerdo? Al final lo que estamos perdiendo primero es la posición de los codos, ¿vale? Al final la posición de los codos es importante que la mantengamos lo más paralela al torso, ¿de acuerdo? Porque al final en eso, cuando intentamos traccionar, digamos, ese esfuerzo de tracción hacia abajo, ¿vale? Lo que vamos a conseguir al final es tensar el dorsal, ¿vale? Toda la musculatura de la espalda y que por ende todo eso que se conecta con la fascia toracolumbar y demás nos permita tener un torso más rígido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros perdemos esa posición aquí, perdemos ya, digamos, esa habilidad de traccionar, además de que luego tenemos un potencial riesgo de que cuando estemos abajo en el hoyo, ¿vale? Cuando estemos aquí, nos empujamos la barra hacia adelante y nos ruede, ¿de acuerdo? Entonces,
el punto principal de esto, ¿vale? Es que eso también muchas veces se produce en un intento, digamos, de generar más rigidez en la parte alta de la espalda, ¿vale? O sea que al final simplemente la saco y como la barra pesa mucho, esto sobre todo es importante también, que se me ha olvidado mencionarlo, ¿vale? Y ahora que lo he dicho hago un inciso antes de que se me olvide, sobre todo cuando vamos a cargas altas, ¿vale? Cuando llevamos pesos altos cercanos al RM, y bueno, no tan cercanos al RM, pero bueno, cuando ya son pesos que nos pesan en la espalda, ¿vale? Que ya cuando lo sacamos, dices, cuidado que esto ya empieza a pesar, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente por la naturaleza de la posición de la barra en la espalda, ¿vale? Al tenerla más baja tenemos que estar ligeramente más inclinados para sostenerla encima, pero también simplemente por esa posición la tendencia suele ser a pensar que la barra se va a caer y como pienso que la barra se va a caer simplemente subo los codos y me chepo yo un poco hacia adelante para sujetarla, ¿vale? Pero entonces eso nos va a dar una falsa sensación de estabilidad, ¿vale? ¿Por qué nos va a dar una falsa sensación de estabilidad? Porque lo único que estamos haciendo es no, o sea, realmente no estamos generando, o sea, bueno, estamos generando un poquito más de rigidez en la espalda alta, ¿vale? Que es esa sensación de estabilidad que nosotros sentimos, ¿vale? Además de tener, digamos, un poquito más, digamos, un poco más chepados y con los codos más arriba, que nos va a dar además esa sensación de estabilidad extra. Pero realmente lo único que estamos haciendo aquí, así, es perder la posición de stack, ¿de acuerdo? Y por tanto, perder la capacidad de hacer un bracing máximo y que eso sí nos aporte un torso lo más rígido posible y por ende que luego también perdemos la posición de stack, con lo cual nos va a afectar a la mecánica de la columna, ¿vale? A la mecánica del torso y que por ende nuestra sentadilla sea mucho menos eficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando hagamos en un rack? Cuando hagamos en un rack, ¿vale? Tenemos que partir de la base de que si tenemos la barra bien posicionada, ¿de acuerdo? En principio no se tiene por qué caer, a no ser que o bien intentes ir demasiado vertical, ¿vale? Que intentes llevarte el pecho demasiado arriba y irte tú demasiado atrás, o bien que simplemente quizás tengas la barra muy baja, hagas una sentadilla súper barra baja y quizás ahí tengas que jugar ya un poco simplemente. Al final ya cuando son movimientos tan extremos ya tienes que jugar un poco más lo que te convenga. Si lo que te conviene es más tener la barra más baja, simplemente a consecuencia de perder un poco esa posición, pero que tú realmente te notes fuerte o crees que le puedes sacar más partido a esa sentadilla así que a una sentadilla normal, o no, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo que nosotros tenemos que hacer cuando vayamos a hacer un rack, ¿vale? Lo primero y lo ideal sería que antes de meteros debajo de la barra hagáis un bracing, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso, cuando hagáis el bracing, ¿vale? Si vosotros hacéis el bracing aquí, lo que os vais a asegurar es que ya esta posición la mantengáis más fija, ¿vale? De manera que cuando os metáis debajo de la barra seáis capaces de mantenerla, ¿vale? Porque si no, si yo no la hago, probablemente lo que haga cuando me meta debajo de la barra sea buscar una posición, digamos, como de extensión de la columna, ¿vale? Y luego ya sea mucho más difícil hacer el bracing en esa posición en la que ya tengo, digamos, esta anteversión pélvica, ¿vale? Estoy sacando culo, estoy ya perdiendo esa posición, digamos, de stack y me va a ser mucho más difícil hacer el bracing y sacar la barra desde ahí, ¿vale? Entonces, yo haciendo este bracing aquí previo, voy a conseguir hacer todo eso antes de meterme debajo de la barra, ¿vale? De manera que si yo hago aquí el bracing y me meto debajo de la barra, ya me voy a asegurar entrar a la barra con una posición mucho más de stack, ¿vale? Entonces, cuando me meto debajo de la barra, lo que tengo que buscar es, un consejo es que hagáis ligeramente, como si hicieseis un ligero slack, ¿vale? Igual que hacéis el slack en peso muerto, que al final intentáis tirar de la barra como si buscaseis doblarla, ¿vale? Pues aquí en la sentadilla os recomiendo que hagáis un poco lo mismo, que os apretéis fuerte contra la barra, de manera que, digamos, intentéis sacarle el slack lo máximo posible en el rack, ¿de acuerdo? Para que luego a la hora de empujar, digamos, no os choquéis contra ella, ¿vale? O sea, más o menos sería un efecto similar al slack del peso muerto, ¿vale? Al final, cuando hacemos el slack, simplemente lo que buscamos es tensar la barra para que de ahí sea simplemente empujar el suelo y que la barra empiece a moverse, ¿vale? Pues con el un rack sería algo similar. Al final lo que vamos a buscar es apretarnos fuerte contra el rack, ¿vale? No hasta el punto de doblar la barra, ni mucho menos, pero sino simplemente que sea algo que nos fije contra la barra de manera que lo próximo sea simplemente ya hundir el suelo para sacar la barra, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahí es simplemente, como he dicho, hago mi bracing previo a meterme debajo de la barra y una vez que me meto debajo de la barra, como he dicho, intento hacer como ese slack contra el rack, ¿vale? Contra la barra, de manera simultánea intento juntarme los codos detrás de las costillas, ¿vale? Como si hiciese un gesto de pull down, ¿de acuerdo? Que como he dicho, eso lo que nos va a hacer es tensar más toda la espalda y estar bastante más apretados, ¿vale? Y junto con eso, una vez que la saque, lo que tengo que intentar es mantener esos codos abajo y yo venirme hacia arriba, ¿vale? Y ahora, ¿por qué he dicho antes que la cabeza es importante? Porque muchas veces, cuando hacemos el un rack, ¿vale? La tendencia suele ser a, una vez que saco la barra, me vengo aquí.
¿Veis? O sea, paso de meterme aquí debajo de la barra a sacar la barra y simplemente subir los hombros y dejarme la cabeza aquí abajo, ¿vale? Como he dicho, eso al final nos va a hacer también perder la posición de stack, ¿vale? Porque como he dicho, la posición de stack nos va solo de aquí, también influye en lo que hacemos con la parte cervical de la columna, es decir, con el cuello, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí y yo me vengo aquí abajo, ya estoy flexionando, ya estoy llevando todo el resto de la columna, incitándola más a flexión, igual que si yo me llevo el cuello aquí atrás, estoy llevándome más a una posición de extensión, ¿vale? Entonces es importante que el cuello lo mantengamos en una posición neutra y lo más rígido posible, de manera que cuando hagamos el unrack el cuello vaya al unísono con el tronco, ¿vale? Entonces, es muy diferente que yo pase de hacer, para que lo veáis ya de manera más gráfica, perdón, que yo me meta aquí y simplemente, conforme estoy aquí, saco la barra fuerte, me dejo la cabeza abajo, me dejo los codos arriba, la saco sin slack previo y de aquí me coloco, ¿vale? Como podéis ver mi posición, estoy con los codos mucho más arriba, tengo la espalda alta con ligera más tensión por lo que he mencionado antes, pero realmente estoy un poco chepado, con lo cual pierdo esa posición de stack y la habilidad de hacer un bracing máximo y por tanto que mi torso esté lo más rígido posible y lo más fuerte posible debajo de la barra, afectándome como tal al rendimiento de mi sentadilla, ¿vale? Entonces, eso sería el unrack mal hecho. Y ahora, para que veáis la diferencia del unrack bien hecho, posiciono mi agarre, hago mi bracing previo antes de entrar debajo de la barra, me meto debajo de ella, posiciono bien los codos, intento hacer el gesto de pull down, intento hacer el slack contra la barra, contra el rack, y una vez que lo tengo el cuello en esa posición neutra que acompaña a mi torso, no lo dejo suelto y saco la barra. Una vez que saco la barra, me vengo hacia atrás, hago el walkout, que ahora iremos con eso, y aquí estoy colocado. Ahí me estáis viendo ligeramente de espaldas, pero creo que el cambio de posición es mucho más que evidente, y yo sinceramente me noto mucho más rígido y mucho más estable, y eso que son solo 20 kilos, que al final no me supone ningún tipo de esfuerzo, pero la diferencia es más que notoria, ¿vale? Entonces, por eso digo de verdad, darle la importancia que tiene al unrack, ¿de acuerdo? Porque al final, como he dicho, es una transición muy importante, porque vais a pasar de no tener nada en la barra, o sea, de no tener nada en la espalda, perdón, a tener todo en la espalda, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que a ese paso le deis la importancia que tiene, porque realmente cuando estáis debajo de una barra muy, muy pesada, ¿vale? Como he dicho, al final, puede que esto debajo de un peso que dominéis, que sea a lo mejor vuestro 5RM, 6RM, lo que sea, puede que no le deis importancia porque realmente no os afecta, pues simplemente sacáis la barra como pilláis, os colocáis y para adelante, pues al final es un peso en el que podéis hacer 6, 8 repeticiones, no supone ningún tipo de reto ni de esfuerzo tener en la espalda. Pero los problemas vienen cuando es un peso que ya en la espalda sí nos pesa, que ya es algo que sí nos reta de verdad, tanto de tenerlo en la espalda como mentalmente. Entonces, de verdad, darle la importancia que tiene, porque hacer un buen unrack puede suponer una diferencia bastante drástica a la hora de vosotros realizar la sentadilla, tanto a nivel de feelings, de sentiros rígidos, de sentiros fuertes debajo de la barra, a nivel mecánico a la hora de realizar la sentadilla, ya que todo lo que he mencionado a nivel de mecánica de la columna, posicionamiento y demás es muy importante en la sentadilla, que luego vienen muchas veces problemas que si de profundidad, que si me colapsa el pecho abajo, tal, muchas veces problemas de estos que se suelen dar 1000 vueltas en la programación, encontrar el ejercicio perfecto, que si pin squat, que si no sé qué, muchas veces simplemente se puede arreglar con algo tan sencillo como simplemente prestarle bien atención o la atención que merece a la mecánica de la columna, si hacéis un buen bracing, si estáis bien posicionados, si la posición tenéis una espalda neutra y no estáis en una extensión muy acentuada de la columna, si la pelvis está neutra y la mantenéis en una buena posición, o si la estáis perdiendo, ¿vale? Todo esto al final se soluciona con muchas de estas cosas de manera mucho más sencilla, más que dándole 1000 vueltas a la programación o buscando el ejercicio perfecto y demás, ¿vale? Por eso os digo que al final le deis la importancia que merece en este caso al unrack, ¿vale? Porque como he dicho, creo que es algo que muchas veces se pasa por alto, de hecho pocas veces he escuchado hablar sobre esto, ¿vale? Y creo que me parecía buena temática para empezar el vídeo, para empezar este canal, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho, eso va a ser por el tema del unrack, ¿vale? Vamos a pasar ahora al tema del walkout, ¿vale? Como he dicho, este va a ser algo más breve y por eso quizás lo he metido también dentro de este vídeo, porque al final es algo que acompaña, porque si vais a hacer un unrack, vais a hacer un walkout. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el walkout para que sea lo más eficiente posible? Vamos a partir de una base, de una premisa, ¿vale? Y es que lo que vamos a buscar con el walkout, ¿vale? Es simplemente nosotros sacar la barra de aquí, de este espacio que tiene el rack, ¿vale? Para que podamos bajar sin chocarnos ni nada por el estilo, ¿vale?
Entonces, partiendo de esa premisa que lo único que se tiene que mover la barra es esta distancia de aquí, que son unos pocos centímetros, ¿vale? Lo que tenéis que buscar es muy sencillo, es, punto número 1, una secuencia de pasos que sea fácilmente repetible para vosotros, ¿vale? Da igual que empecéis con el pie dominante, con el pie no dominante, da exactamente igual, ¿vale? Simplemente que sea una secuencia que sea para vosotros fácilmente repetible. Segundo, que os dé confianza, ¿vale? Que vosotros haciendo esos pasos, al sacar la barra pesada del rack, os sintáis fuerte, os sintáis estables y os dé confianza para una vez que lo terminéis, colocaros y decir, vale, ya estoy colocado, ya puedo empezar. Y que no os, digamos, no genere ningún tipo de inestabilidad. Y tercero, que sean sobre todo quizás pasos cortitos, ¿vale? Que sean pasos cortitos y que los hagáis con cierta pausa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy común, ¿vale? Cuando hacéis el un rack, ¿vale? Y cuando hacéis el walkout, sacar la barra y conforme saco la barra, hago esto. ¿Vale? ¿Dónde está aquí el problema? Que no estamos, digamos, dejando la pausa suficiente para nosotros sentir el peso en la espalda, estarnos rígidos y estables, ¿vale? Entonces, un consejo muy importante es que cuando hagáis en un rack, ¿vale? Y cuando estéis haciendo los pasos, haced unas pequeñas pausas, ¿de acuerdo? Es decir, cada vez que hagáis en un rack, pausa. Cuando deis cada paso, hacer una pequeña pausa, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso os va a permitir tener mucha más estabilidad en el movimiento, ¿vale? De manera que lleguéis en una posición mucho más rígida a la posición inicial, ¿vale? Porque al final no es lo mismo que conforme saquéis la barra, la saquéis, os vengáis para atrás y deis los pasos rápidos, os coloquéis, a que yo simplemente saque la barra fuerte, me coloque bien, hago mi bracing, saco mi barra fuerte y una vez que estoy aquí, hago una ligera pausa aquí con la barra ya encima de la espalda y una vez que la hago, doy un pequeño paso, doy otro paso, doy otro paso. Con esas ligeras pausas entre medias que al final lo único que me van a permitir es tener mucha más rigidez entre pasos y no generar, digamos, todo ese pequeño bailoteo que se puede generar con la barra de si la sacamos rápido, si me viene tal. De esa manera yo voy a hacer las cosas mucho más despacio, pero voy a estar mucho más quieto y mucho más rígido. Yo voy a sacar la barra, voy a quedarme quieto, paso, paso y estoy colocado. Y una vez que estoy aquí ya puedo empezar, ¿vale? Entonces, como digamos punto de partida o premisa inicial, podéis, probablemente muchos de los que veáis este vídeo conozcáis la secuencia, digamos, de pasos típica del walkout de una vez que yo estoy colocado, ¿vale? La voy a sacar en high bar simplemente por facilidad de movilidad, ¿vale? Una vez que estoy aquí, ¿de acuerdo? Simplemente hago un paso recto hacia atrás, ¿vale? Otro hacia el lateral y con el tercero me coloco. Esa suele ser la secuencia, digamos, la más habitual y realmente la que yo muchas veces recomiendo porque es fácilmente repetible y no tiene mucho misterio, ¿vale? Al final es simplemente un paso recto hacia atrás que nos permita sacar, digamos, la barra hacia atrás sin que nos choque, ¿vale? Ya que muchas veces si tenéis problemas de que la barra os choque en el rack a la hora de sacarla, probablemente sea o que bien la tenéis desalineada en el rack, ¿vale? De que un lado esté mucho más cerca que el otro, o que simplemente el primer paso que deis, ¿vale? Lo deis en lateral, ¿vale? Porque si yo al final, yo la saco y doy el primer paso en lateral, aquí, por ejemplo, yo me vengo aquí, al final me choco, ¿vale? Pero si yo estoy aquí y aquí saco la barra, me quedo quieto, doy mi primer paso recto, como veis al final la barra se está desplazando en el espacio en línea recta y no tiene por qué chocarse, ¿vale? Obviamente, al final ese riesgo siempre está, pero bueno, si hacéis ese paso en línea recta, es muy complicado que os choque, ¿vale? Y ya está, o sea, al final con el walkout, sobre todo lo principal y el aspecto más importante es que hagáis una secuencia que sea fácilmente repetible para vosotros, ¿vale? Da igual que empecéis, como he dicho, con un pie o con otro, que hagáis 2 pasos en vez de 3 o que hagáis 4 en vez de 3, da exactamente igual, simplemente que sea una secuencia de pasos que a vosotros os resulte fácilmente repetible, ¿vale? Que hagáis pausa, como he dicho antes, tanto en el rack como en cada paso, ¿vale? Porque eso al final va a dar una diferencia muy, muy, muy grande a la hora de hacer un rack y el walkout y colocaros en la posición inicial, de verdad. Es una diferencia abismal el hecho de tú sacarla rápido y colocarte como pieza. Saco la barra rápido, saco la barra fuerte, me quedo aquí quieto un segundo, paso, paso y paso, de verdad, vaya a tardar 3-4 segundos más, pero la diferencia que vais a tener en la posición inicial en cuanto a confianza, seguridad y sentiros estables va a ser abismal, porque nada, es que mirad la simple diferencia de yo sacar la barra y una vez que la saco, me vengo rápido aquí hacia atrás, mirad todo el bailoteo que llevo con la barra, así yo simplemente me vengo aquí, la saco, me quedo quieto, paso hacia atrás quieto, quieto,
quieto. Como veis, la diferencia que ha habido de, digamos, de ese pequeño bailoteo que pega la barra, digamos, al final ese pequeño vaivén de simplemente de los pasos de estar moviendo, es mucho menor y por tanto el riesgo o el potencial riesgo que tú puedes tener de generarte cierta inestabilidad, que la barra te bailotee quizás un poco más de un lado o de otro, además es mucho menor y te va a asegurar llegar a esa posición inicial en mucha mejor condición, ¿vale? Así que nada, creo que esto ha sido todo por hoy, ¿vale? Al final creo que hemos tratado bastante en profundidad el tema del Unrack y el walkout, o por lo menos creo que después de estos pequeños detalles que os he explicado, creo que podréis sacar bastantes cosas prácticas y aplicables a vuestro entrenamiento, de cara a que la sentadilla vaya bastante mejor y se sienta más cómoda. Y de verdad, todos estos son detalles que muchas veces cuando algún movimiento se siente incómodo, se siente mal, todos estos detalles pueden sumar una diferencia muy grande, ¿vale? O sea, al final son detalles que muchas veces se pasan por alto, como he dicho, pero creo que muchas veces pueden hacer que si tú les das la atención que merecen, les hablas bonito, como quien dice, y les prestas atención y los haces con calidad, es decir, prestándoles la máxima atención y haciéndolo con la máxima intencionalidad posible, creo que eso al final luego es algo que el movimiento te devuelve y tú te notas mucho mejor y te notas mucho más cómodo y con mucha más capacidad de ejercer fuerza y que al final el rendimiento sea mayor en el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, nada, espero que os haya servido, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os mole todo este tipo de contenido. Y ya está, si os ha gustado agradezco que le deis like, que comentéis si tenéis alguna duda, de verdad, lo que sea, cualquier cosa que comentéis la responderé encantado, estaré encantado de ayudaros, ¿vale? Que al final es el objetivo de este canal, subir contenido que os ayude a mejorar, ya sea en cualquier aspecto técnico del movimiento, que con algún caso práctico que vaya subiendo en el futuro os sintáis más o menos identificados con de alguna manera y le podráis sacar solución en base a lo que yo exponga. Así que nada, lo dicho, si no estáis suscritos, si os ha gustado este canal, suscribiros, dadle like, comentad si tenéis alguna duda, lo que sea, también podéis escribir por Instagram si tenéis alguna duda, si estáis interesados en coaching, tenéis el formulario en la biografía de mi Instagram, ¿vale? Que lo he dejado al principio del vídeo, pero lo volveré a dejar aquí abajo al final otra vez. Y ya está, un placer estar aquí, chicos, y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo.